Para que nuestro canal pueda seguir trayéndote estas historias increíbles que te mantienen al borde del asiento, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido que te va a emocionar. Ahora sí, comencemos con esta historia que te va a impactar. Mateo presionó su frente contra la fría ventana del hospital mientras observaba la lluvia caer sobre las calles de Bogotá. Sus manos temblorosas sostenían un sobre que había llegado esa mañana, conteniendo los resultados que cambiarían todo. Su madre, Carmen, yacía en la cama del hospital conectada a máquinas que mantenían su frágil vida. Los médicos habían sido claros: necesitaba un trasplante de riñón urgente, y el costo de la operación superaba cualquier esperanza que pudiera tener un joven de 25 años que trabajaba como mecánico en un taller del barrio La Candelaria. Durante semanas, Mateo había rogado, había vendido todo lo que tenía valor, había tocado puertas pidiendo ayuda. Su madre había sido su mundo desde que tenía memoria. Carmen había trabajado doble turno como empleada doméstica para criarlo sola, sacrificando sus propios sueños para que él pudiera estudiar. Nunca le había hablado de su padre, solo decía que había sido una historia complicada y que era mejor no remover el pasado. Pero ahora, con Carmen luchando por su vida, Mateo había tomado una decisión desesperada. Había encontrado entre las pertenencias de su madre una vieja fotografía donde ella aparecía joven y radiante, abrazando a un hombre elegante en lo que parecía ser una fiesta exclusiva. Al reverso, una inscripción decía Roberto y Carmen para siempre, 1998. Había también un pañuelo de seda con las iniciales RM, bordadas en oro. Con estos únicos rastros, Mateo había contratado a un detective privado usando sus últimos ahorros. El investigador, un hombre mayor llamado Fernando Herrera, había trabajado durante 3 semanas hasta encontrar una pista. Roberto Mendoza, ahora de 52 años, era el presidente de una de las compañías constructoras más grandes de Colombia. Un multimillonario que aparecía regularmente en las páginas sociales de los periódicos. Casado con una socialite y padre de 2 hijos, el detective había conseguido una muestra de ADN de Roberto a través de una copa de vino en un evento benéfico. Ahora Mateo tenía en sus manos la prueba de paternidad que podría salvar a su madre. Sus dedos temblaron al abrir el sobre. Las palabras técnicas se difuminaron hasta que encontró la línea crucial. Probabilidad de paternidad, 99.97%. Carmen había comenzado a despertar cuando Mateo regresó a su habitación. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora lucían opacos por el dolor y los medicamentos. «Mijo», susurró con voz rasposa, «no gastes más dinero en mí, ya he vivido lo suficiente». «No digas eso, mamá», respondió Mateo, acercándose a su cama. «He encontrado una manera de conseguir el dinero para tu operación». Carmen frunció el ceño, preocupada. «Mateo, no habrás hecho nada peligroso, ¿verdad?» «He encontrado a mi padre», dijo Mateo, mostrándole la fotografía y los resultados del ADN. El rostro de Carmen se transformó completamente. El color se drenó de sus mejillas y sus ojos se llenaron de terror. «No», murmuró, «no puedes buscarlo. Por favor, Mateo, prométeme que no lo harás». «¿Por qué, mamá? Es mi padre y es millonario». «Puede salvarte la vida». Carmen intentó incorporarse, pero las máquinas la mantuvieron conectada. «Hay cosas que no entiendes, mijo. Roberto Mendoza no es quien crees que es». Pero antes de que pudiera explicar más, Carmen perdió la conciencia nuevamente, dejando a Mateo con más preguntas que respuestas. ¿Qué secreto tan terrible guardaba su madre sobre Roberto Mendoza? ¿Y estaría dispuesto a arriesgar todo para descubrir la verdad? Los siguientes días fueron un torbellino de emociones contradictorias para Mateo. Mientras Carmen permanecía sedada para controlar el dolor, él investigó todo lo que pudo sobre Roberto Mendoza. Lo que encontró pintaba el retrato de un hombre exitoso, pero complejo.
Había construido un imperio inmobiliario desde la nada. Era conocido por su filantropía, pero también por su temperamento explosivo en los negocios. Mateo decidió observar a Roberto desde lejos antes de hacer contacto. Durante una semana, estudió sus rutinas. Cada mañana, Roberto llegaba a su oficina en el centro de Bogotá en una Mercedes-Benz negra, siempre impecablemente vestido. Durante los almuerzos, frecuentaba restaurantes exclusivos en la zona rosa. Los fines de semana, jugaba golf en el country club o asistía a eventos sociales con su esposa, Alejandra, una mujer elegante de cabello rubio perfecto. La vida de Roberto parecía un mundo completamente diferente al de Mateo. Mientras él luchaba por pagar las facturas médicas de su madre, Roberto gastaba más en una cena de lo que Mateo ganaba en un mes. La injusticia lo llenaba de rabia, pero también de determinación. Fernando, el detective, había descubierto más detalles intrigantes. En 1998, Roberto había estado involucrado en un escándalo financiero que casi arruina su empresa. Había desaparecido de la vida pública durante varios meses, exactamente el periodo cuando la fotografía con Carmen había sido tomada. Cuando regresó, se casó rápidamente con Alejandra, cuya familia tenía conexiones políticas poderosas que lo ayudaron a salvar su negocio. Es extraño, le había dicho Fernando a Mateo durante su última reunión. Roberto Mendoza cambió completamente después de 1998. Antes era conocido por ser impulsivo y romántico. Después se volvió calculador y frío. Algo pasó ese año que lo transformó. Mateo también había descubierto que Roberto tenía 2 hijos con Alejandra. Sebastián, de 23 años, quien estudiaba administración en Londres, y Valentina, de 20, quien estaba terminando su carrera de arquitectura. Ambos habían crecido en la abundancia, sin conocer jamás las preocupaciones financieras que habían definido la vida de Mateo. Una tarde, mientras visitaba a Carmen en el hospital, una enfermera llamada Rosa se acercó a él. Rosa había trabajado allí por más de 30 años y conocía bien a Carmen desde sus primeras visitas médicas cuando Mateo era niño. «Tu madre es una mujer muy fuerte», le dijo Rosa mientras ajustaba las máquinas. «Pero hay algo que siempre me ha intrigado. Hace años, cuando tú eras pequeño, ella solía recibir cartas que la ponían muy nerviosa. Una vez la vi llorar después de leer una. Cuando le pregunté si podía ayudarla, solo dijo que algunas decisiones nos persiguen para siempre». «¿Cartas de quién?», preguntó Mateo. «No lo sé, pero recuerdo que tenían membrete de una empresa. Algo relacionado con construcción, creo». Esa noche, Mateo revisó minuciosamente las pertenencias de su madre en su pequeño apartamento en el barrio. En una caja guardada en el fondo del armario, encontró lo que buscaba: 5 cartas fechadas entre 1999 y 2003, todas del bufete de abogados que representaba a Mendoza Construcciones. Las cartas eran formales, pero con un subtexto amenazante. Hablaban de acuerdos de confidencialidad, compensación mensual y consecuencias legales por incumplimiento. La última carta, fechada en 2003, era diferente. Era más personal y estaba firmada directamente por Roberto Mendoza. «Carmen», decía la carta, «he decidido terminar con estos pagos. Mi familia no puede seguir siendo puesta en riesgo por errores del pasado. Espero que entiendas que lo que tuvimos fue un error que no puede repetirse. El niño nunca debe saber la verdad. Si alguna vez intentas contactarme o a mi familia, tendré que tomar medidas más drásticas». Mateo sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Su madre había estado recibiendo dinero de Roberto durante años, dinero que seguramente había ayudado a criar a Mateo. Pero, ¿por qué había parado? ¿Y qué verdad era tan terrible que Roberto había amenazado a Carmen para mantenerla en secreto? Esa revelación cambió todo para Mateo. Ya no se trataba solo de conseguir dinero para salvar a su madre. Ahora necesitaba respuestas.
Carmen había comenzado a despertar más frecuentemente, y aunque estaba débil, Mateo decidió confrontarla con lo que había descubierto. «Mamá», le dijo una mañana, sosteniendo las cartas en sus manos, «necesito que me digas la verdad sobre Roberto Mendoza». Carmen cerró los ojos y suspiró profundamente. «Sabía que algún día llegaría este momento», murmuró. «Siéntate, mijo. Es una historia larga y dolorosa». Carmen le contó que en 1998, cuando tenía 26 años, trabajaba como asistente personal de Roberto. Él atravesaba el peor momento de su carrera, enfrentando acusaciones de corrupción y al borde de la bancarrota. «Era un hombre diferente entonces», explicó Carmen. «Vulnerable, apasionado, muy distinto al millonario frío que se convirtió después». Se habían enamorado durante esos meses de crisis. Roberto le prometía que cuando superara sus problemas legales, se casarían y formarían una familia. Carmen había creído en esas promesas hasta que descubrió que estaba embarazada. «Cuando le dije que esperaba un bebé», continuó Carmen con lágrimas en los ojos, «todo cambió. Me dijo que no podía arriesgarse a un escándalo en ese momento. Me ofreció dinero para deshacerme de ti». Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Pero no lo hiciste? Jamás podría haberte hecho daño», susurró Carmen. Pero Roberto se casó con Alejandra 2 semanas después. Su familia tenía el poder político para salvarlo de la ruina. Me enviaron a un abogado que me hizo firmar papeles de confidencialidad a cambio de una compensación mensual. «¿Por qué pararon los pagos en 2003? Carmen bajó la mirada. «Porque cometí un error. Te había inscrito en un colegio privado usando el dinero de Roberto. Él se enteró y pensó que estaba tratando de exponerlo públicamente. Me amenazó con quitármete legalmente si volvía a exhibir su dinero». La historia explicaba muchas cosas, pero también generaba nuevas preguntas. Mateo entendía ahora por qué habían vivido con tanta modestia, a pesar de que Carmen trabajaba tanto. Ella había tenido miedo de usar cualquier cosa que pudiera conectarlos con Roberto. «Mamá, él es mi padre. Tiene la obligación de ayudarnos». «No conoces a Roberto como yo», dijo Carmen, agarrando débilmente la mano de su hijo. «Cuando se siente amenazado, es capaz de cualquier cosa. Su reputación y su familia son lo único que le importa ahora». Pero Mateo ya había tomado su decisión. Esa tarde se dirigió a las oficinas de Mendoza Construcciones en el centro de Bogotá. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente entre las construcciones coloniales del barrio. En el piso 20, la recepcionista, una mujer joven de sonrisa profesional, le informó que el señor Mendoza no recibía visitas sin cita previa. «Dígale que soy Mateo Torres», dijo con firmeza, «hijo de Carmen Torres. Él sabrá quién soy». La recepcionista hizo la llamada y Mateo pudo notar cómo su expresión cambió durante la conversación telefónica. Cuando colgó, su sonrisa había desaparecido completamente. «El señor Mendoza lo recibirá en 5 minutos», dijo con voz tensa. Roberto Mendoza era exactamente como Mateo lo había imaginado. Alto, imponente, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Mateo. Sus ojos, sin embargo, lo sorprendieron. Eran los mismos ojos que Mateo veía en el espejo cada mañana. «Así que finalmente decidiste buscarme», dijo Roberto sin invitarlo a sentarse. «¿Qué quieres? ¿Dinero?» «Mi madre se está muriendo», respondió Mateo directamente. «Necesita un trasplante de riñón que cuesta 200 millones de pesos. Tú tienes esa cantidad en tu cuenta bancaria sin ni siquiera notarlo». Roberto se rió amargamente. «¿Y crees que por ser mi padre biológico tengo alguna obligación contigo?» «Sí», respondió Mateo sin vacilar, «porque abandonaste a tu hijo y amenazaste a mi madre para mantener tu reputación intacta». El rostro de Roberto se endureció. «Tu madre y tú fueron un error que he pasado 25 años tratando de corregir.
No voy a permitir que destruyan lo que he construido. Fue entonces cuando Roberto reveló el giro más impactante de todos. Además, no eres mi único error, Mateo. Hay otros 3 hijos míos repartidos por el país, todos producto de aventuras que tuve antes de casarme con Alejandra. La diferencia es que sus madres fueron más inteligentes y mantuvieron la boca cerrada a cambio de compensaciones justas. La revelación de Roberto golpeó a Mateo como un rayo. No solo había descubierto a su padre, sino que aparentemente tenía hermanos desconocidos repartidos por Colombia. Roberto continuó hablando con una frialdad que helaba la sangre. ¿Sabes qué pasaría si mi esposa y mis hijos legítimos se enteraran de ustedes?, preguntó Roberto, caminando hacia la ventana de su oficina. Mi familia se destruiría, mi empresa se vendría abajo por el escándalo y cientos de empleados perderían sus trabajos. ¿Realmente quieres cargar con esa responsabilidad? Mateo se mantuvo firme. Lo único que me importa es salvar a mi madre. Ella nunca te pidió nada después de 2003. Vivimos en la pobreza mientras tú acumulabas millones. La pobreza es relativa, replicó Roberto. Tu madre tenía un trabajo, un techo, comida. Millones de personas en este país tienen menos. ¿Esa es tu justificación para abandonar a tus hijos? Roberto se giró bruscamente. No abandone a nadie. Les di la oportunidad de crecer sin la carga de tener un padre que los habría decepcionado. ¿Crees que hubiera sido mejor arrastrarte por mi mundo de negocios sucios y compromisos políticos? La conversación fue interrumpida cuando la secretaria de Roberto entró precipitadamente. Señor Mendoza, disculpe la interrupción, pero hay una emergencia. Su hijo Sebastián ha tenido un accidente en Londres. Está en el hospital y necesita que viaje inmediatamente. El rostro de Roberto palideció instantáneamente. Toda su compostura se desmoronó. ¿Qué tan grave es?, preguntó con voz temblorosa. Los médicos dicen que necesita cirugía de emergencia, pero su estado es estable, respondió la secretaria. Mateo observó la transformación completa de Roberto. El hombre frío y calculador desapareció, reemplazado por un padre desesperado y aterrorizado. En ese momento, Mateo vio reflejado su propio miedo por Carmen. Ve con tu hijo, le dijo Mateo suavemente. Entiendo lo que sientes. Roberto lo miró con sorpresa. ¿Por qué me dices eso? Porque a pesar de todo lo que has hecho, sigues siendo un padre. Y yo sé lo que es temer perder a la persona que más amas en el mundo. Roberto permaneció en silencio por un momento largo. Luego, caminó hacia su escritorio y escribió un cheque. Esto cubrirá la operación de tu madre y todos los gastos médicos relacionados, dijo, entregándoselo a Mateo. Pero hay una condición. Mateo miró el cheque. Era por 500 millones de pesos, más del doble de lo que necesitaba. ¿Cuál es la condición? Que después de que tu madre se recupere, nos reunamos nuevamente. Tú, yo, y si ella está dispuesta, Carmen. Hay cosas que necesito explicar, cosas que pasaron hace 25 años que tal vez puedan ayudarte a entender por qué tomé las decisiones que tomé. ¿Por qué ahora?, preguntó Mateo. Roberto se dirigió hacia la puerta, claramente ansioso por partir hacia Londres. Porque acabo de recordar lo que se siente temer perder a un hijo. Y me he dado cuenta de que he pasado 25 años teniendo miedo de las decisiones equivocadas, cuando debería haber tenido miedo de las oportunidades perdidas. Antes de salir, Roberto se detuvo. Mateo, quiero que sepas algo. Tu madre era la única mujer a la que realmente amé. Las decisiones que tomé en 1998 no fueron porque no los quisiera, fueron porque tenía miedo de no ser suficiente para ustedes. 2 semanas después, Carmen había sido operada exitosamente. Los médicos confirmaron que el trasplante había sido un éxito completo y que se recuperaría totalmente. Durante su convalecencia, Roberto regresó de Londres con buenas noticias.
Sebastián también se había recuperado completamente de su accidente. La reunión prometida se llevó a cabo en el hospital, en el jardín donde Carmen podía tomar aire fresco. Roberto llegó con un folder lleno de documentos y fotografías. Lo que reveló cambió para siempre la perspectiva de Mateo sobre su historia familiar. En 1998, comenzó Roberto, no solo enfrentaba problemas legales. Mi padre había muerto dejándome una empresa quebrada y llena de deudas con personas muy peligrosas. Hombres que habían amenazado con lastimar a cualquiera que estuviera cerca de mí. Mostró fotografías y recortes de periódicos de esa época. Cuando Carmen me dijo que estaba embarazada, mi primera reacción fue de felicidad. Pero esa misma semana encontraron muerta a la novia de mi socio comercial. Había sido asesinada para enviarme un mensaje. Carmen tomó la mano de Roberto. Nunca me dijiste eso, porque no quería asustarte más de lo necesario, pero tomé la decisión más difícil de mi vida, alejarme de ustedes para protegerlos. Me casé con Alejandra porque su familia tenía el poder político para neutralizar las amenazas, pero nunca dejé de amarlos. Roberto continuó explicando que los pagos mensuales no habían sido sobornos para mantener el silencio, sino su manera de asegurarse de que Carmen y Mateo estuvieran bien. Cuando pararon en 2003 fue porque finalmente había neutralizado todas las amenazas. Pero para entonces ya había construido una muralla tan alta entre nosotros que no sabía cómo derribarla. ¿Y mis otros hermanos?, preguntó Mateo. Roberto bajó la cabeza. Esa fue una mentira cruel que te dije para lastimarte. No hay otros hijos. Solo tú, Sebastián y Valentina. La revelación final llegó cuando Roberto sacó un último documento del folder. Un testamento fechado apenas una semana atrás. He cambiado mi testamento, anunció. Mateo, serás reconocido legalmente como mi hijo y heredarás una tercera parte de todo lo que tengo, igual que Sebastián y Valentina. No necesito tu dinero, respondió Mateo. No es sobre el dinero, dijo Roberto. Es sobre la familia. He perdido 25 años de tu vida. No quiero perder ni un día más. Carmen, con lágrimas en los ojos, miró a ambos hombres. Roberto, ¿qué va a pasar con Alejandra y tus otros hijos? Les conté la verdad la noche antes de venir aquí, respondió Roberto. Sebastián y Valentina quieren conocer a su hermano mayor, Alejandra. Bueno, ella necesitará tiempo, pero entiende que esta es la única manera de que yo pueda vivir en paz conmigo mismo. 6 meses después, la vida de Mateo había cambiado completamente, pero no de la manera que había esperado. Roberto le había ofrecido un puesto ejecutivo en su empresa, pero Mateo había preferido mantener su taller mecánico, usando la experiencia para expandir el negocio y emplear a jóvenes del barrio. Carmen se había recuperado completamente y había vuelto a trabajar, pero ahora en la fundación que Roberto había creado para ayudar a familias de bajos recursos con emergencias médicas. Sebastián y Valentina visitaban regularmente, y aunque al principio había sido incómodo, gradualmente habían desarrollado una relación genuina de hermanos. Roberto había cambiado también. Había comenzado a pasar los domingos con Carmen y Mateo, recuperando el tiempo perdido. ¿Sabes qué he aprendido?, le dijo a Mateo durante una de esas visitas familiares. Que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar tiempo. Y el tiempo perdido con las personas que amas es la única verdadera pobreza que existe. Mateo miró a su familia reunida, su madre recuperada y sonriente, Roberto contando historias de cuando era joven, Sebastián y Valentina riendo con chistes que probablemente solo los hermanos entienden. Se dio cuenta de que... Papá, dijo Mateo, usando esa palabra por primera vez, ¿crees que alguna vez es demasiado tarde para empezar de nuevo? Roberto sonrió, y en esa sonrisa Mateo pudo ver finalmente al hombre del que su madre se había enamorado tantos años atrás. No, hijo,
Nunca es demasiado tarde para una familia que está dispuesta a renacer.